Muchas gracias a todos los que han presentado los proyectos de forma muy eficiente, igual que hablamos de eficiencia energética, también ha habido mucha eficiencia en el uso del tiempo. Así que ahora tenemos tiempo, 10-15 minutos para preguntas. Las preguntas que queráis plantear, tanto sobre los proyectos, las soluciones. Nuestros compañeros están con el micrófono. Quien quiera preguntar, simplemente levante la mano. Sí, por favor. Hola, buenos días. Primero, soy Mateo Hernández, arquitecto del INSER, soy gestor energético. Enhorabuena por la jornada, me parece muy interesante. Veo que nos vamos concienciando, cada vez somos más. Pues yo llevo tiempo viniendo y antes éramos muy poquitos. Una pregunta sobre la Casa Sofía. Bueno, yo como soy de la primera promoción que utilizó la NBC 79, la hoja famosa del KSUG, siempre me han preocupado mucho las transmitancias. Entonces, he visto un edificio que la casa esta está en la Sierra de Madrid, según dicen, que tiene mucho vidrio. ¿Cómo han conseguido un consumo, un rendimiento tan bajo con tanta cantidad de vidrio? Porque el vidrio es un mal aislante, se pierde mucha energía y tiene el problema de la pared fría en invierno y del efecto invernadero en verano. ¿Cómo han conseguido mitigar esto para tener los 25 kilovatios hora metro cuadrado año que dicen? Buenas. Sí. Sí. La verdad es que poca respuesta te puedo dar yo, ¿vale? Porque esa parte arquitectónica, esta tarde, seguramente Ander, que es el arquitecto del proyecto, te podrá responder, porque ahora mismo no sabía responderte. ¿Alguna pregunta más? Sí. Más bien que una pregunta es quitar el miedo al compañero de la pregunta anterior. En muchos casos hoy en día es posible tener las superficies acristaladas mejor aisladas y mejor preparadas contra el frío y calor que las propias paredes y cierres de muros y del edificio. Que las ventanas llevan muchas veces ya un triple acristalado con protección al sol para que no entre tanto el calor en verano. En invierno tienen ya definido su valor U del elemento constructivo, que es en este caso la ventana o la puerta. Eso está súper demostrado y se puede calcular y planificar perfectamente. Mucho mejor muchas veces que las propias paredes de la casa. Quiero polemizar un poquito, en plan bien, ¿no? Según las transmitancias, yo cuando empecé a construir en el año 84, pues la gente ponía vídeo sencillo. Yo en mi primer chalet, me acuerdo, puse vídeo sencillo y no cumplía con la NBC 79, con lo cual nunca he puesto vídeo sencillo. Evidentemente el vídeo doble ya tiene doble aislamiento. Hablamos de que clásicamente hasta el código técnico se ponía aluminio con Climalit 464, que da un U de 3,4. En la última feria del año pasado estuve no sé si estuve en Real o en fin, en las casas de PVC más importantes que todos conocemos, encontré la ventana mejor que daba un U de 1. U de ventana, incluyendo vidrio y perfil. En las Passive House ya hay gente que está haciendo muros con U de 0,25, o sea, 4 veces menos de pérdidas por el muro que por el mejor vidrio existente. Con lo cual disiento un poco lo que tú dices. Evidentemente ha mejorado porque hemos pasado de un U de 5 del vidrio sencillo a un U de 1 con el triple vidrio. Pero el muro ha pasado de 1,4, los muros, yo he hecho muchos certificados energéticos de edificios antiguos, de 1,4, que era sin aislamiento, a 0,25. O sea, vamos por el buen camino, pero sigue habiendo una impedencia muy importante. Hemos pasado, yo una vez hice un cálculo y un vidrio de Climalit doble sobre un muro de piedra gastaba 6 veces más de energía. Ahora hemos bajado a 4, con lo cual se va estrechando. Yo soy un poco optimista con lo que tú me dices, de que a ver si los del vidrio siguen bajando y podemos igualar el vidrio al muro, pero lo veo complicado porque la transmitancia del vidrio es la que es. Y la de la lana de roca es 0,032, con lo cual el vidrio me parece que era 2 y pico. O sea, que estamos con una diferencia importante, ¿no?
Y una cosa muy buena, veo que ya estamos desterrando el aluminio, porque el aluminio tiene una transmitancia de 100 frente a un PVC que anda sobre 2. O sea, ahí sí que vamos mejorando, ¿no? Tenemos también a Luis, que quiere responder. Sí, yo sí puedo. Quería hacer una pregunta a esta, Mettering. Además de sistemas de caldera común en viviendas colectivas, etcétera, ¿habéis hecho ya aplicaciones de este tipo sobre enfriadoras y calderas en edificios de oficinas, edificios terciarios, etcétera? Porque ese es otro sector donde... que edificios de oficinas y edificios terciarios con sistemas de enfriadoras combinados con calderas y fan coils es el lugar común de casi todos los edificios de la administración y de muchísimos edificios de oficinas de los años 70, 80 y 90. Y ahí el control se limita muchísimas veces a la producción y al encendido y apagado. O sea, falta, como dices tú, más que un trasplante de cerebro, hace falta un implante de cerebro, ¿no? Porque sí, a veces no hay nada que quitar. Te quería preguntar si eso existe, porque estamos en muchos proyectos de esos. Sí, la respuesta es sí. Yo he presentado aquí el módulo destinado a edificios residenciales, porque es un módulo estandarizado y que instalamos lo mismo instalamos, digamos, en casi todos los edificios residenciales. Pero la filosofía, la inteligencia, que al final es lo que vale el software que está metido dentro de ese módulo, también lo tenemos en centros comerciales, edificios de oficinas, colegios. Ahora mismo lo estamos instalando en balnearios y centros de atención a mayores. Es decir, todos estos edificios no tienen quizá ese módulo que ahí hemos fotografiado, sino algo un poquito más sofisticado, pero tienen la misma inteligencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Perdonad que sea un poco pesado, pero como nadie pregunta. A los señores de Reao y a los señores de la lámina, que no recuerdo el nombre. Tenemos, según datos que yo he oído en charlas, hay como 8 millones de viviendas sin aislamiento en España, ¿no? Ahí tenemos un problema. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un estudio de eficiencia energética para un edificio de apartamentos en Madrid. Me encontré un edificio del año 96, datos reales, un perfil de aluminio bastante bueno, en buen estado, con el vidrio doble de Climarit 464, con la transmitancia de 3,4, como he comentado, es el estándar de años 90 hasta el código. Entonces, le planteé, claro, cambiar ventanas, pero claro, cambiar ventanas tiene un coste muy importante, porque una ventana buena te vas a 800 euros ventana mínimo, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún sistema o estáis investigando para poder rehabilitar eso sin tener que cambiar los perfiles? Porque al fin y al cabo los perfiles sujetan la ventana, ¿no? A base de algún recubrimiento plástico de algún tipo que lo aísle. Y lo mismo pregunto para los de las láminas. ¿Valen vuestras láminas para un edificio existente? Tener en cuenta que hay muchos edificios que se están viviendo. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio tenemos ese tema. Tenemos los edificios del Climarit 464 de los años 90 con la U3,4 y claro, cambiar las ventanas nos sale carísimo y luego tenemos edificios que la gente lo está usando. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para simplemente con una lámina, no sé si vuestra lámina vale, pero no tiene algún perfil, para aislar esos puentes térmicos de las ventanas? Y otro tema importante, los capialzados. ¿Tenéis algún sistema para aislar capialzados? Bueno, entonces yo soy de las láminas y Reao tiene que responder por su parte. Las láminas en principio valen para garantizar el buen funcionamiento del aislamiento del edificio, garantizar la hermeticidad. Y para eso, por ejemplo, no solamente tenemos las láminas, sino también las cintas correspondientes para el enlace con las puertas y ventanas, por ejemplo, de Reao o de otros fabricantes, para que, porque muchas veces donde falla el aislamiento de un edificio es en la colocación de las ventanas. No son las ventanas, pueden poner muy buenas ventanas y pueden tener un buen aislamiento, pero el espacio resultante entre el marco de la ventana, la obra del edificio, la pared, esto muchas veces no se cuida lo suficientemente bien.
Entonces, por ahí, por unos pocos milímetros, que nos parecen pocos, porque dice que no es nada, una rejilla, una fisura, pero sí, por ahí hay unas grandes pérdidas, por una parte de energía, y también que lo que aparecen ahí son muchas veces condensaciones, que es lo peligroso, que luego provocan patologías del edificio. Con lo cual, esas láminas valen tanto para obra nueva como para rehabilitación. En rehabilitaciones muchas veces tenemos que hacer un aislamiento adicional y ahí entran las láminas, las cintas y los otros artilugios para, por ejemplo, pasacables, pasatubos, todo lo que perfora el plano de la hermeticidad. Eso es lo importante de lo nuestro. Y ahora paso el micrófono ya tiene los compañeros de Reao para que responden con el tema de las ventanas. Bueno, en cuanto a la ventana, poco puedo yo, porque yo pertenezco al departamento de Building Solution, pero son otras personas, otros compañeros los que llevan el tema de ventana. Nosotros estamos más en edificación en cuanto a tubería. Pero yo no creo que tenga, en este caso Reao, ningún tipo de solución como la que comenta, de que cubrimos con una perfilería, digamos, sobrepuesta la perfilería existente. Sí que hay un tipo de perfilería que ya está certificada como Passy House, no sé si se llama Geneo. Entonces, bueno, en ese caso sí que Reao es un referente en perfilerías de alta calidad, pero bueno, o sea, tanto como un recubrimiento yo creo que no existe. Sí, pues algo se inventará, seguro, ¿vale? Por ejemplo, sí. No, sí, es muy importante. De hecho, pues en perfilería, por ejemplo, yo veo a los compañeros con muestras muy interesantes en cuanto a que se eliminan el alma de metálico de la perfilería típica en los perfiles de PVC. Reao tiene un tipo de perfil que no tiene ese alma metálico, ¿vale? Porque bueno, se va evolucionando y se investiga bastante. Entonces, bueno, pues trasladaría la idea, no es mala idea, ¿eh? Otra pregunta. Yo quería hacer una pregunta genérica porque estoy en un sector que es el de la energía solar fotovoltaica, hoy en día muy complicado, donde la calidad de unos paneles y otros es muy diferente. El argumento que he oído aquí, que es un argumento muy potente y que parece que estamos hablando de un mundo maravilloso donde todos los clientes finales, donde la parte final que contrata no tiene ningún problema para incorporar elementos de altísima calidad porque entiende que se ha comentado, uno de los ponentes ha comentado que al final es más económico aunque la inversión sea mayor porque es más eficiente y a la larga, bueno, me parece un mundo ideal, o sea, yo estoy encantado con las presentaciones, pero en el mundo real no existen obstáculos, no hay una competencia feroz en los materiales donde al final la gente opta por soluciones más cortoplacistas y más baratas. O sea, ¿cuál es la experiencia vuestra en esta? Bueno, me refiero a todos los ponentes. ¿Cuál es la experiencia vuestra en este sector concreto del aislamiento y demás? Si realmente la gente entiende que ese diferencial que paga además le merece la pena. Pues realmente es un trabajo arduo y nosotros huimos siempre del similar que aparece en los proyectos, porque después de invertir muchísimo en diseño de productos, no solo de productos, nuestra compañía invierte muchísimos millones de euros en diseñar plantas de fabricación sostenibles, generamos cantidad de productos al mercado, no solo español, sino de todo el mundo, porque al final nuestros productos igual en España tienen cabida y en otros mercados no. Y cuando llega el punto de la fase, vamos a decir, de la caseta de obra, pues ese similar, que ni se ha investigado tanto, ni tiene tantos certificados, pues al final de un Excel es el que se acaba instalando y poniendo, ¿no? Pero bueno, somos incansables y seguimos trabajando y luchando para que en todo lo posible, si se elige un similar, sea por unas características lo más similares a las nuestras, nunca mejor dicho, en cuanto a la calidad, en cuanto a prestaciones, pero cuesta, sí. Lo digo porque, por ejemplo, en los concursos públicos la valoración máxima es lo más barato. Ya eso es un tema que en lo que estamos hablando, que es
una arquitectura mucho más sostenible, mucho más eficaz, mucho más eficiente, pues resulta que si en un concurso público un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el propio Estado dice no, lo que valoro más es lo más barato, pues aquí tenemos un problema realmente grave, ¿no? Enorme. Participamos activamente en el cambio de ley de transición energética en el artículo 30, que aparecía que los materiales a elegir por la administración tendrían que ser sostenibles. Y punto. No se quedaron ni en qué porcentaje ni en qué valor. Entonces aparece la palabra sostenible en ese artículo, pero nada más. No hay ninguna clasificación. Bueno, sí que existen algunas provincias, como por ejemplo en Barcelona, ¿no? Que para... Sí, ahora funciona, ¿no? Vale, por ejemplo, en Barcelona, para la concesión de una licitación pública, el 25% de los puntos tienen que ver con aspectos de sostenibilidad, entre ellos temas de reciclabilidad, o sea, reciclaje, que se incorpora en ese edificio, temas de emisiones de CO2, carbono embebido de los materiales. Entonces ya marca una serie de directrices que de alguna manera pues ya condiciona esa licitación. Y en Islas Baleares, por ejemplo, se tiene, para licitar un edificio público, se tiene que conseguir reducir las emisiones embebidas de CO2 del edificio hasta llegar a 422, creo que es, kilogramos CO2 metro cuadrado. Es decir, que ya hay ayuntamientos y provincias que empujan ese tema, ¿no? Y yo creo que es importante. Al final, si la legislación no obliga, no se pone. Y ese es un gran problema. Es decir, el Código Técnico ahora aboga por el tema del gas radón, que es un gran paso, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de limitación de formaldehídos, bencenos, etcétera, como por ejemplo en Francia, que se está empujando en ese sentido, en edificios, pues por ejemplo, como colegios o sitios vulnerables, pues eso tiene que ir llegando, ¿no? Para que de alguna manera esa innovación se pueda aplicar y pueda de alguna manera beneficiar al usuario final, porque no hay que olvidar que al final el que compra es el usuario final, pero todo lo que hemos estado hablando ahora es la constructora que mira, digamos, el precio más económico, ¿no? y el producto equivalente, ¿no? Pero al final el que lo sufre es el usuario final, ¿no? Que es el que paga. Sí. También aquí delante Inés y... ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, yo quizá por mi vertiente positiva, pero positiva conociendo las cosas que nos vienen, yo realmente, evidentemente, hemos vivido una época donde el tema de cuánto me va a costar es la pregunta, pero vamos a unas obligaciones normativas hiperexigentes. O sea, el nuevo Código Técnico que nos viene, no os podéis imaginar la cantidad de cosas que nos va a exigir en ese objetivo de cero emisiones a 2050. Y además todo se va a medir. Con lo cual, cuestiones como la calidad de los materiales, la certeza de que estás haciendo las cosas bien, van a estar incluidas en ese código. Todo el tema de la economía circular, todo el tema de reciclaje, recuperación de residuos. Hay cosas que vienen también que son los mecanismos de frontera de CO2 que van a impedir que productos que vienen de fuera, me refiero, que no tengan las mismas calidades que los nuestros, no puedan entrar porque va a ser igual de caro que entren. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea y hay que ser, bueno, evidentemente muchas de las exigencias que ya tenemos en la normativa no se pueden cumplir sin una calidad y sin un determinado tipo de productos. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en esto y que vamos en una línea muy buena y que no siempre la pregunta es ¿cuánto me va a costar? A lo mejor hay que hacerla en diferentes momentos, porque siempre se hace en el mismo sitio, ¿no? Y en cuanto a la administración, pues es que no le va a quedar otra. O sea, al final, en los contratos públicos se van a imponer estas cuestiones, porque además la financiación en muchas ocasiones va a estar asociada a esas prestaciones y si no eres eficiente, sostenible y no metes CO2, no te van a dar dinero y no vas a poder hacer nada.
Bueno, yo añado a mi compañera 2 pinceladas también, y para Ernesto, que además seguro que no les muevo las 2 cosas que voy a decir. Pero realmente, bueno, uno, el contexto geopolítico que hemos tenido demuestra que bueno, pues hay que tener en cuenta otros criterios y además, cuando hablamos de cosas eficientes, hay un ahorro aparejado. Las energías renovables son las menos costosas comparativamente con otras fuentes energéticas, por lo tanto, ya económicamente una solución eficiente y sostenible compensa económicamente, y esto ha de incluirse muchas veces en los razonamientos. Ha habido uno de los proyectos que lo incluía claramente, pero hay que ir más allá, no solamente vender el producto, sino ofrecer pues un poco más allá que va a aportar a la generalidad. Eso es uno. Y 2, yo creo que también hay que cumplir con unas funciones didácticas y trasladar esta misión que tenemos personal, muchos de los que trabajamos aquí, en involucrar a aquel que tiene la propiedad del edificio a cumplir con un objetivo superior y más grande, que no solamente es el ahora, sino qué es lo que aporto, y involucrarme en la transición energética. Aquí hay unos componentes también emocionales o de informativos y didácticos que hay que cumplir en esta profesión, y este sector demanda mucho más que otros sectores, pero hay que servir de motor y de ejemplo. Gracias, Inés. Tenemos una última pregunta. Respecto al tema de las calidades, bueno, como decía Óscar, ¿no? El similar es peligroso, ¿no?, en los proyectos, porque bueno, tú trabajas, prescribes algo de una determinada calidad, y luego llega la contrata y lo intenta cambiar. Yo creo que ahí hay un agente que tiene mucha importancia, que es la dirección de obra, ¿no? El problema es que la dirección de obra muchas veces acepta el cambio, muchas veces a sabiendas de la calidad es inferior. Todos sabemos que hay cosas de presupuesto, que falta una partida de obra, que todo son negociaciones, pero yo creo que hay una parte implicada que debería de tomar quizás ser más consecuente con la que ella misma prescribe, ¿no? Y es defender su prescripción. Ya no lo de la marca, sino de la calidad. Y luego, respecto a las normativas, el problema yo creo que es que tomamos las normativas como un principio de máximos, y yo creo que es una cuestión de mínimos, ¿no? Las normativas nos marcan los mínimos a donde tenemos que llegar, y de ahí siempre podemos mejorar. Aquí siempre lo tomamos como un máximo y a ver si le podemos recortar algo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos mucho que aprender y avanzar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por las reflexiones. Vais a tener todos la oportunidad de seguir profundizando e intercambiando ideas.